¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el corazón de un hombre cuando todo su imperio comienza a desmoronarse frente a sus propios ojos? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que descubrirás cambiará por completo tu manera de entender la lealtad, el poder y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Era el 23 de abril del año 2025 cuando el cielo sobre la Ciudad de México amaneció con esa tonalidad gris que anuncia lluvia, pero que nunca termina de cumplir su promesa. Las calles olían a humedad contenida, a ese aroma particular que solo las mañanas capitalinas pueden ofrecer, mezclado con el humo de los camiones y el dulce perfume de las gardenias que una señora vendía en la esquina de Avenida Reforma con Insurgentes. La ciudad despertaba como siempre, con su bullicio eterno, con sus millones de historias entrelazadas, sin saber que ese día quedaría marcado en la memoria reciente del país. Omar Harfuch Galar, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, se había levantado esa madrugada a las 4:30, como era su costumbre desde hacía años. Tomó su café solo, sin azúcar, mirando por la ventana de su oficina, mientras los primeros rayos del sol intentaban abrirse paso entre las nubes. Pensaba en su padre, en las conversaciones que solían tener cuando él era apenas un muchacho, allá en los tiempos en que la vida parecía más sencilla, cuando las preocupaciones eran otras y las noches se llenaban de historias familiares alrededor de la mesa. ¿Qué llevó a ese hombre, forjado en la disciplina y el servicio público, a emprender la operación más delicada de su carrera? La respuesta estaba en un expediente que había llegado a sus manos 3 meses atrás, en enero de ese mismo año, durante una fría noche en la que el viento soplaba con fuerza entre los edificios del centro histórico. El expediente hablaba de un hombre conocido como el Barbas, cuyo nombre real era Saúl Alejandro Rincón Godínez, un individuo de 52 años de edad, originario de un pequeño pueblo en las montañas de Jalisco, un lugar donde los amaneceres todavía huelen a tierra mojada y a tortillas recién hechas en comal de barro. Saúl había crecido entre sembradíos de maíz, ayudando a su padre a arar la tierra desde que tenía 8 años, con las manos encallecidas por el trabajo y el corazón lleno de sueños que la pobreza parecía empeñada en arrebatarle. Pero la vida, como suele suceder, lo llevó por caminos que jamás imaginó cuando era niño. ¿Cómo es que un muchacho que ayudaba a su madre a cargar cubetas de agua del pozo termina convirtiéndose en una de las figuras clave de una organización criminal? Esa pregunta atormentaba a Harfuch mientras leía y releía los informes de inteligencia que sus equipos le presentaban semana tras semana. Los reportes indicaban que el Barbas había ascendido en las filas del cartel Jalisco Nueva Generación hasta menos convertirse en el operador principal de la zona metropolitana de Guadalajara, la perla de Occidente, esa ciudad hermosa de calles anchas y edificios coloniales, donde el mariachi todavía suena en cada esquina y el aroma del tequila impregna el aire en las tardes de septiembre. Controlar esa plaza significaba tener en las manos una de las joyas más preciadas de toda la estructura criminal, un punto estratégico para el trasiego de mercancías ilícitas hacia el norte del país y hacia los Estados Unidos de América. Durante semanas, desde principios de febrero, equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y con agentes de la Guardia Nacional para rastrear los movimientos de Saúl. Era un trabajo silencioso, meticuloso, como el bordado que hacen las mujeres en Oaxaca, puntada por puntada, con paciencia infinita y manos expertas. Mientras tanto, en las montañas de Jalisco
específicamente en un rancho escondido entre los municipios de Tapalpa y Sayula. Un hombre de 63 años llamado Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del hampa como el Mencho, desayunaba tranquilamente unos huevos rancheros preparados por doña Refugio, una señora de 70 años que había sido cocinera de su familia desde tiempos inmemoriales. El chile de la salsa picaba como debía picar y las tortillas todavía echaban vapor recién salidas del fogón. ¿Qué pensamientos cruzaban la mente de ese hombre mientras desayunaba en la tranquilidad de la sierra, rodeado del canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos? Nemesio era oriundo de esas tierras. Había nacido en un ejido cercano a Aguililla, Michoacán, un lugar donde la gente todavía se saluda con la mano en alto y donde las fiestas patronales reúnen a todo el pueblo en la plaza principal. De joven había trabajado en el campo, sembrando aguacates y limones, soñando con una vida mejor para su familia. La vida lo había convertido en lo que era ahora, el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio occidental. Pero esa mañana del 23 de abril, mientras saboreaba sus huevos y escuchaba el silencio de la sierra, no sabía que su mundo estaba a punto de tambalearse. A las 7 de la mañana de ese día, Omar Arfuch recibió la llamada que había estado esperando durante semanas. La voz al otro lado del teléfono era la del comandante Jesús Alberto Moreno, un hombre de 48 años, veterano de 1000 batallas en las calles de la capital, alguien en quien Harfuch confiaba plenamente. Secretario, lo tenemos localizado. Está en la colonia Roma Norte, en un departamento sobre la calle de Orizaba, entre Álvaro Obregón y Jalapa. Confirmamos que es él. El corazón de Harfuch latió más rápido, pero su rostro no mostró emoción alguna. Había aprendido con los años que en este trabajo las emociones deben guardarse muy adentro, como los secretos que las abuelas guardan en sus cofres de madera tallada. Respondió con voz firme: «Procedan con precaución máxima. No quiero errores, no quiero bajas, quiero que esto se haga limpio». ¿Por qué era tan importante para Harfuch que la operación se ejecutara sin violencia? La respuesta estaba en su propia historia. En aquella tarde del 27 de junio del año 2019, cuando él mismo había sobrevivido a un atentado en pleno paseo de la Reforma, cuando las balas destrozaron su camioneta blindada y dejaron heridas que aún dolían en las noches frías. Desde entonces, cada operación llevaba el peso de esa memoria, el recuerdo del sonido del metal perforando el metal, de los gritos, del olor a pólvora mezclado con el aroma de la sangre. A las 8:45 de la mañana, un operativo coordinado de más de 200 elementos rodeó discretamente la manzana completa en la colonia Roma Norte. La gente caminaba por las calles sin percatarse de nada fuera de lo común. Las señoras iban al mercado con sus bolsas del mandado. Los niños caminaban hacia la escuela con sus mochilas a cuestas. Los vendedores ambulantes ofrecían fruta picada con chile y limón en las esquinas. La vida seguía su curso normal, ajena al drama que estaba por desarrollarse. El edificio en cuestión era una construcción de los años 50, de esas que todavía conservan los pisos de mosaico original y las escaleras de herrería con diseños florales. En el tercer piso, departamento 305, Saúl Alejandro Rincón Godínez, el Barbas, tomaba su segundo café del día mientras revisaba mensajes en su teléfono celular. No sospechaba nada. Se sentía seguro en la capital, lejos de Jalisco, escondido entre los millones de habitantes que pueblan esta ciudad inmensa. Pero la red se había cerrado alrededor de él sin que lo notara.
como cuando las arañas tejen sus telas en las madrugadas, y uno solo las descubre cuando el rocío las hace visibles con la primera luz del sol. A las 9:12 de la mañana, elementos de las fuerzas especiales ingresaron al edificio. Sus movimientos eran silenciosos, coordinados, precisos como los de un reloj antiguo de péndulo, de esos que todavía marcan las horas en las casas de nuestros padres. Subieron las escaleras sin hacer ruido, con las armas preparadas pero con la orden estricta de no disparar, a menos que sus vidas corrieran peligro inminente. Llegaron frente a la puerta del departamento 305. El comandante Moreno tocó 3 veces con firmeza. Silencio. Volvió a tocar. Se escucharon pasos adentro, lentos, desconfiados. «¿Quién es?», preguntó una voz del otro lado de la puerta. Era la voz de un hombre maduro, con ese acento particular del occidente del país, donde las palabras se alargan un poco al final y las r's suenan más suaves. «Servicio de mantenimiento del edificio, señor. Tenemos un reporte de una fuga de agua que viene de este departamento», respondió el comandante con voz tranquila, sin mostrar ninguna alteración. Hubo un momento de duda, de silencio tenso. Abriría la puerta, sospecharía algo. Los segundos parecían alargarse como horas, como cuando uno espera noticias importantes y el tiempo parece detenerse por completo. Finalmente se escuchó el clic de la cerradura, el sonido metálico del pestillo deslizándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Fue suficiente. Los agentes empujaron con fuerza controlada, entrando al departamento en cuestión de segundos. Saúl intentó retroceder, pero ya era tarde. 4 hombres lo sometieron contra el piso, con profesionalismo, sin golpes innecesarios, sin gritos. Todo sucedió en menos de 30 segundos. Cuando quisieron darse cuenta, el Barbas ya estaba esposado, boca abajo sobre el piso de madera, con el rostro presionado contra las tablas que olían a cera para muebles. «Saúl Alejandro Rincón Godínez, queda usted detenido por delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita», dijo el comandante Moreno mientras le leía sus derechos. La voz era firme, pero no agresiva, profesional, como debe ser. En el departamento encontraron 3 teléfonos celulares, una laptop, documentos diversos y una cantidad moderada de dinero en efectivo. No había armas, no hubo resistencia. Todo había salido exactamente como Harfuch lo había planeado. Limpio, rápido, sin víctimas. A las 10 de la mañana, Saúl ya estaba en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los separos especiales ubicados en la zona de Iztapalapa, al oriente de la ciudad. Mientras tanto, Omar Harfuch convocó a una conferencia de prensa para las 6 de la tarde de ese mismo día en el antiguo palacio del ayuntamiento, ese edificio histórico ubicado en el corazón del centro histórico, frente al Zócalo capitalino, donde los ecos de la historia mexicana resuenan en cada piedra. Pero, ¿qué estaba sucediendo en ese mismo momento en las montañas de Jalisco? Esa es la parte de la historia que pocos conocen, la que se desarrolló lejos de las cámaras y los reflectores, en la intimidad de aquellas sierras donde el tiempo parece transcurrir más lento. Nemesio Oseguera Cervantes recibió la noticia a las 11 de la mañana. Estaba sentado bajo la sombra de un fresno centenario, uno de esos árboles que parecen haber estado ahí desde siempre, con raíces profundas que se aferran a la tierra como las tradiciones se aferran al alma de un pueblo. Uno de sus hombres de confianza, un muchacho de 35 años llamado Rigoberto, llegó corriendo, agitado, con el rostro descompuesto por la urgencia. «Patrón, agarraron al compa Saúl, lo levantaron en la Ciudad de México esta mañana. Dicen que fue el secretario Harfuch
quien coordinó todo, dijo Rigoberto sin poder controlar la respiración acelerada. Nemesio no respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el horizonte, hacia las montañas que se perdían en la distancia, esas montañas que conocía desde niño, donde había aprendido a caminar, a trabajar, a sobrevivir. Su rostro curtido por el sol y los años no mostró sorpresa ni enojo, solo una profunda quietud, como la superficie de un lago en la madrugada, antes de que el viento comience a soplar. «Siéntate, Rigoberto», dijo finalmente con voz pausada, señalando un tronco que servía de banca improvisada. «Tranquilízate, respira. Cuéntame todo con calma». El muchacho obedeció, todavía nervioso, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa a cuadros. Contó lo que sabía, los detalles que le habían llegado a través de la cadena de comunicación que mantenían, la forma en que había sido la captura, el lugar, la hora. Nemesio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando con esa expresión impenetrable que había perfeccionado con los años. Cuando Rigoberto terminó de hablar, se hizo un silencio largo. Solo se escuchaba el viento entre las hojas del fresno y el canto lejano de un gallo que anunciaba el mediodía. ¿Qué pasaba por la mente de ese hombre en ese momento? ¿Rabia? ¿Frustración? ¿Miedo? ¿O acaso una mezcla compleja de sentimientos que solo alguien en su posición podría comprender? Finalmente, Nemesio habló, con esa voz grave que tenía, modulada por años de mandar y ser obedecido, pero también con un dejo de cansancio que traicionaba su edad y el peso de las decisiones que había tomado en su vida. El Saúl es un hombre valiente. Lo conozco desde hace más de 20 años. Trabajamos juntos cuando todo esto apenas empezaba, cuando éramos apenas unos muchachos tratando de sobrevivir en un mundo que no nos daba oportunidades. Él me ha sido leal todo este tiempo y ahora está preso por trabajar para mí. Rigoberto no sabía qué responder. Solo miraba a su patrón con una mezcla de respeto y temor, esperando instrucciones, esperando órdenes que seguramente vendrían, órdenes de venganza quizás, de represalias, de demostraciones de poder. Pero lo que vino después lo dejó completamente desconcertado. «No haremos nada», dijo Nemesio con tranquilidad, como quien comenta el clima o el resultado de un partido de fútbol. «Absolutamente nada». ¿Cómo era posible que el líder de una organización criminal tan poderosa reaccionara con tanta serenidad ante la captura de uno de sus hombres más importantes? La respuesta a esa pregunta revelaría un aspecto de Nemesio o ceguera que muy pocos conocían, un lado de su personalidad que contrastaba radicalmente con la imagen que los medios de comunicación habían construido de él. «Rigoberto, déjame contarte algo que mi abuelo me dijo cuando yo tenía tu edad», continuó Nemesio, recostándose contra el tronco del fresno y mirando hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a dispersarse. «Mi abuelo Arnulfo era un hombre sabio, de esos que ya no existen. Trabajó la tierra toda su vida, desde que tuvo uso de razón hasta el día que murió, a los 92 años. Nunca tuvo dinero, nunca tuvo lujos, pero tenía algo que vale más que todo eso. Tenía paz». El joven escuchaba con atención, sin entender muy bien hacia dónde iba la conversación, pero sin atreverse a interrumpir. Un día, cuando yo tenía como 15 años, llegué a la casa muy enojado porque un muchacho del pueblo me había ofendido en la plaza delante de todos. Yo quería ir a buscarlo, a pelearme con él, a demostrarle quién era yo. Mi abuelo me vio llegar echando chispas y me dijo: «Nemesio, ven acá, siéntate». Me hizo sentarme junto a él en el corredor de la casa y me preguntó: «¿Qué ganas tú golpeando a ese muchacho?». Yo le respondí: «Gano respeto, abuelo.
Gano que la gente sepa que a mí no se me falta. Y él me miró con esos ojos cansados que tenía y me dijo, no, hijo, no ganas respeto, ganas enemigos. El respeto verdadero no se gana con los puños, se gana con la cabeza. Rigoberto empezaba a entender, o al menos a intuir el mensaje que su patrón intentaba transmitirle. Yo podría ordenar ahorita mismo que se hagan cosas en la Ciudad de México, podría mandar a quemar vehículos, a bloquear calles, a demostrar que tenemos poder y que nadie puede tocarnos sin consecuencias. Eso es lo que todos esperan que haga, ¿verdad? Es lo que la gente piensa que debe hacer alguien en mi posición, dijo Nemesio, pero su tono no era de duda sino de reflexión profunda. Pero, ¿sabes qué lograría con eso, Rigoberto? Solo lograría que más gente inocente sufra, que señoras que van al mercado a comprar su mandado se asusten, que niños que van a la escuela vean cosas que no deberían ver, que trabajadores que apenas ganan para comer no puedan llegar a sus casas porque las calles están bloqueadas. ¿Y para qué? ¿Para demostrar poder? Yo ya no necesito demostrarle nada a nadie. El viento sopló más fuerte entre las ramas del fresno, meciendo las hojas con un susurro que parecía acompañar las palabras del viejo capo. Rigoberto sentía que estaba presenciando algo inusual, algo que jamás había experimentado antes en todos sus años dentro de la organización. El Saúl sabía los riesgos de este trabajo, todos lo sabemos. Él tomó sus decisiones, como yo tomé las mías hace muchos años. Ahora le tocó perder, le tocó caer. Así es esto, unos días ganas, otros días pierdes. Lo único que puedo hacer por él es asegurarme de que su familia no le falte nada, de que sus hijos puedan seguir estudiando, de que su esposa tenga con qué vivir dignamente. Eso sí lo voy a hacer, porque eso sí es lealtad verdadera. ¿Era esto una muestra de debilidad o de una sabiduría profunda nacida de décadas de experiencia? ¿Acaso Nemesio Oseguera Cervantes estaba evolucionando en su manera de pensar o simplemente estaba cansado de tanta violencia, de tanto derramamiento de sangre, de tantas pérdidas? Esa tarde, mientras en la Ciudad de México Omar Harfuch se preparaba para dar la conferencia de prensa que anunciaría al país la captura de El Barbas en las montañas de Jalisco, Nemesio se reunió con su círculo más cercano. Eran 8 hombres en total, todos de edades entre los 40 y los 60 años, todos con historias similares de pobreza, de necesidad, de caminos torcidos que los habían llevado a donde estaban ahora. Se sentaron en el corredor de la casa principal del rancho, esa construcción rústica de adobe y teja, que parecía sacada de otra época, con sus paredes gruesas que mantenían el fresco adentro y sus ventanas pequeñas que enmarcaban vistas de las montañas circundantes. Doña Refugio le sirvió café recién hecho, de olla, con canela y piloncillo, en tazas de barro que calentaban las manos. El aroma del café se mezclaba con el olor de la madera quemada en el fogón y con la fragancia de las bugambilias que trepaban por las paredes del corredor. «Compañeros», comenzó Nemesio, después de dar el primer sorbo a su café, saboreándolo, como se saborean las cosas buenas de la vida, sin prisa. «Ya saben lo que pasó con Saúl, lo agarraron en la capital. Fue una operación bien planeada, bien ejecutada. Harfuch es un hombre profesional, hay que reconocerlo. No le quitó la vida a Saúl, lo detuvo como debe ser, sin violencia innecesaria». Los hombres escuchaban en silencio, algunos asintiendo, otros con el ceño fruncido, procesando la información y esperando las órdenes que seguramente vendrían. Sé que algunos de ustedes esperan que ordene una respuesta contundente. Sé que hay quienes piensan que si no hacemos nada, vamos a parecer débiles. Pero déjenme explicarles algo que he aprendido en todos estos años,
continuó Nemesio, dejando su taza sobre una pequeña mesa de madera rústica que había junto a su silla. Cuando yo era joven, recién empezando en esto, creía que el poder se medía por la capacidad de destruir, de infundir miedo, de hacer que la gente temblara al escuchar tu nombre. Y sí, durante muchos años operamos así. Hicimos cosas que ahora, con la perspectiva que dan los años y las canas, no volvería a hacer. Se detuvo un momento, como buscando las palabras correctas, como cuando uno quiere explicar algo importante pero complejo y necesita ordenar las ideas primero en la cabeza. Pero el mundo está cambiando, compañeros. Las cosas ya no son como antes. Antes podíamos operar en las sombras sin que nadie supiera quiénes éramos. Ahora hay cámaras en todas partes, hay satélites que nos vigilan desde el cielo, hay tecnología que ni siquiera imaginábamos que existiera. Antes las autoridades eran más flexibles. Ahora hay funcionarios como Harfuch que realmente están comprometidos con hacer su trabajo, que no se venden, que no se asustan. Uno de los hombres, un señor de 60 años llamado Macario, se atrevió a hablar. Entonces, ¿qué propone, jefe? Que nos quedemos con los brazos cruzados. Nemesio sonrió levemente, una sonrisa cansada pero paciente, como la de un maestro que explica por enésima vez la misma lección a un alumno distraído. No, Macario, no propongo que nos quedemos con los brazos cruzados. Propongo que seamos inteligentes, que entendamos que cada acción tiene una reacción. Si nosotros respondemos con violencia a esta captura, ¿qué va a pasar? El gobierno va a responder con más violencia. Van a intensificar las operaciones en contra nuestra. Van a capturar a más de nuestra gente. Van a afectar nuestros negocios. Y al final, ¿quién pierde? Perdemos todos. Las palabras flotaban en el aire tibio de la tarde, mezclándose con el sonido de los pájaros que regresaban a sus nidos antes del anochecer. Los hombres meditaban sobre lo que su líder les decía, algunos con mayor convencimiento que otros. Lo que propongo es que nos adaptemos, que seamos como el agua, que se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Si nos presionan por un lado, nos movemos hacia otro. Si nos cierran una ruta, abrimos otra, pero sin violencia innecesaria, sin llamar la atención, sin darles motivos para que nos persigan con más intensidad, explicó Nemesio con voz firme pero tranquila. ¿Y el Saúl, jefe? ¿Qué va a pasar con él? Preguntó otro de los hombres, un tipo fornido de 50 años llamado Esteban, quien había trabajado junto a Saúl durante más de una década. El Saúl va a enfrentar el proceso legal que le corresponde. Va a tener los mejores abogados que el dinero pueda pagar. Va a tener todo el apoyo que podamos darle sin comprometer la seguridad de la organización. Y su familia va a estar protegida y bien atendida. Eso se los garantizo, respondió Nemesio con determinación. La reunión continuó hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y rojizos que parecían sacados de un cuadro. Cuando los hombres finalmente se retiraron, Nemesio se quedó solo en el corredor, mirando cómo la oscuridad iba apoderándose lentamente del paisaje, como la oscuridad se había ido apoderando de su vida a lo largo de los años. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la conferencia de prensa de Omar Harfuch había sido un éxito. Las cámaras de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales captaron el momento en que el secretario anunció la captura de El Barbas. Explicó los detalles de la operación sin revelar información sensible y enfatizó el compromiso del gobierno capitalino con la seguridad de sus ciudadanos. Esta captura representa un golpe significativo a la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
declaró Harfuch frente a los micrófonos, con ese tono profesional y medido que lo caracterizaba. Pero quiero dejar algo muy claro. Esto no es una victoria final. Esto es apenas un paso en un camino largo que estamos recorriendo para devolver la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas. Las preguntas de los periodistas se sucedían una tras otra. Secretario, ¿teme represalias por parte del cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo lograron localizar a Rincón Godínez? ¿Hay más capturas planeadas? Harfuch respondía con paciencia, eligiendo cuidadosamente sus palabras, consciente de que cada frase sería analizada, cada gesto interpretado. Cuando finalmente terminó la conferencia y las cámaras se apagaron, Harfuch regresó a su oficina. Eran casi las 9 de la noche. La ciudad se extendía frente a su ventana como un mar de luces infinito, millones de historias individuales entrelazadas en esa mancha urbana que nunca duerme. Se sirvió un vaso de agua, se aflojó la corbata y se sentó en su silla, sintiendo de pronto el peso del cansancio acumulado. ¿En qué pensaba en ese momento? Quizás en su familia, en sus hijos que apenas veía por las exigencias del trabajo. Quizás en los riesgos que enfrentaba día con día, sabiendo que su nombre estaba en varias listas de objetivos prioritarios de diversas organizaciones criminales. Quizás en el México que soñaba, ese país en paz donde los niños pudieran jugar en las calles sin miedo y donde las madres no tuvieran que preocuparse cada vez que sus hijos salieran de casa. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el comandante Moreno. Secretario, le informo que el detenido ya está en las instalaciones federales correspondientes. Todo en orden, sin novedad. Excelente trabajo, comandante. Descanse, mañana será otro día largo, respondió Harfuch antes de colgar. Pero el día no había terminado para todos. En una casa modesta de la colonia Oblatos, en Guadalajara, María del Carmen Estrada de Rincón, esposa de Saúl desde hacía 28 años, lloraba inconsolable mientras sus dos hijas, jóvenes de 23 y 25 años, intentaban consolarla. Habían visto las noticias en la televisión, habían visto el rostro de su esposo y padre en todas las pantallas, identificado como un delincuente, como un criminal de alto nivel. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué nos pasó esto? Sollozaba María del Carmen, sentada en el sofá de la sala, con un pañuelo empapado de lágrimas en las manos. Ella sabía, siempre había sabido, que su esposo estaba involucrado en negocios turbios, pero había preferido no preguntar, no saber, vivir en esa zona gris donde la ignorancia voluntaria permite cierta paz mental. Sus hijas, Guadalupe y Fernanda, se sentaron junto a ella, abrazándola, sin saber qué decir porque realmente no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. El teléfono de la casa sonó varias veces esa noche, vecinos curiosos, familiares preocupados, periodistas buscando declaraciones. Decidieron desconectarlo. A las 11 de la noche tocaron la puerta. Guadalupe, la mayor, fue a abrir con cautela, mirando primero por la mirilla. Era un hombre mayor, de unos 65 años, vestido con ropa sencilla de campo, sombrero en mano. No, lo reconoció, pero algo en su rostro le inspiró confianza. Buenas noches, señorita. Disculpe la hora. Vengo de parte del señor Nemesio. Me envió para decirles que no se preocupen, que no les va a faltar nada, que todo va a estar bien, dijo el hombre con voz suave, respetuosa, quitándose el sombrero en señal de respeto. Guadalupe no sabía si sentirse aliviada o más asustada. Ese mensaje confirmaba todo lo que había sospechado sobre las actividades de su padre, pero al mismo tiempo representaba cierto alivio saber que no estarían desamparadas. Gracias, señor. Dígale,
Dígale que le agradecemos, respondió con voz temblorosa. El hombre asintió, se puso nuevamente el sombrero y desapareció en la oscuridad de la calle. Guadalupe cerró la puerta y regresó con su madre y su hermana, sin contarles de la visita. Algunas cosas era mejor guardarlas para sí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Saúl fue presentado ante el juez correspondiente el 25 de abril, 2 días después de su detención. Los cargos eran graves: delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su defensa, conformada por un equipo de 4 abogados expertos en derecho penal, argumentó que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso, que todo era circunstancial, que su cliente era un empresario legítimo dedicado al comercio de productos agrícolas. Pero las pruebas que presentó la Fiscalía eran contundentes. Meses de investigación, interceptación de comunicaciones, seguimientos, testimonios de colaboradores que habían decidido cooperar con las autoridades a cambio de reducción de penas. El juez determinó que había elementos suficientes para proceder y ordenó la prisión preventiva de Saúl en el penal federal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El Altiplano es una prisión que impone respeto solo con su nombre. Sus muros altos, sus sistemas de seguridad de última generación, sus protocolos estrictos. Ahí han estado recluidos algunos de los criminales más peligrosos del país. Cuando Saúl ingresó el 28 de abril por la tarde, sintió que entraba en otro mundo, un mundo de silencio y rutinas, de puertas que se cierran con estruendo metálico y de miradas vacías de otros internos que han perdido la esperanza. Le asignaron una celda individual, como correspondía a alguien de su perfil de alto riesgo. 2,5 metros por 3 metros, con una cama de concreto, un lavabo pequeño, un excusado y una ventana angosta por donde apenas entraba un poco de luz natural. Las paredes eran gruesas, color gris, frías. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido distante de puertas cerrándose y de pasos de los custodios recorriendo los pasillos. Esa primera noche en el altiplano, Saúl no pudo dormir. Recostado en esa cama dura, mirando al techo donde alguien antes que él había rayado unas iniciales y una fecha, pensaba en su vida, en las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. Recordaba a su padre, un campesino honrado que había muerto cuando Saúl tenía 17 años, trabajado hasta el cansancio por una tierra que nunca le dio suficiente para vivir dignamente. Recordaba la pobreza de su infancia, las tortillas con sal que a veces eran la única comida del día, las noches frías durmiendo en un petate sobre el piso de tierra del cuarto que compartía con sus 5 hermanos. ¿En qué momento había torcido el camino? ¿Cuándo exactamente había tomado la decisión que eventualmente lo llevaría a esta celda? No había un momento específico, se dio cuenta. Había sido una serie de pequeñas decisiones, una tras otra, cada una pareciendo razonable en su momento, cada una justificada por la necesidad, por el deseo de darle a su familia lo que él nunca tuvo, y ahora, mirando atrás desde esta celda fría, se preguntaba si había valido la pena. Mientras Saúl reflexionaba en su celda del altiplano, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar Harfuch y su equipo analizaban la situación. Habían pasado 5 días desde la captura y sorprendentemente no había habido represalias, ni bloqueos, ni ataques, ni demostraciones de fuerza por parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Nada. Silencio total. «Es extraño, secretario», comentó el comandante Moreno durante una reunión de evaluación el 29 de abril por la tarde.
Basándonos en el patrón histórico de comportamiento de esta organización, esperábamos algún tipo de respuesta para estas fechas. Harfuch escuchaba pensativo, tamborileando los dedos sobre el escritorio, esa costumbre que tenía cuando estaba procesando información compleja. ¿Qué dicen los reportes de inteligencia sobre la reacción de Oseguera Cervantes? Es lo más interesante, señor, respondió la subcomandante Patricia Velázquez, una mujer de 42 años, especialista en análisis de inteligencia, con más de 20 años de experiencia en el área. Nuestras fuentes indican que Oseguera reunió a su círculo cercano el mismo día de la captura y les ordenó explícitamente que no tomaran ninguna acción de represalia. Harfuch levantó las cejas, sorprendido. Ordenó que no hicieran nada. Eso no tiene precedente en su historial. Exactamente, señor. Nuestras fuentes reportan que Oseguera les dijo textualmente a sus operadores que no quería violencia innecesaria, que no quería afectar a civiles inocentes, que esta era simplemente parte del juego y que habían perdido esta ronda, explicó Patricia, leyendo de un reporte confidencial que tenía frente a ella. Se hizo un silencio en la sala de juntas. Los 6 funcionarios presentes procesaban esa información, tratando de entender qué significaba. ¿Era una trampa? ¿Era una estrategia más elaborada? ¿O realmente Nemesio, Oseguera Cervantes, estaba cambiando su forma de operar? Puede ser una señal de debilidad, sugirió el comandante Moreno. Quizás la organización está más fragmentada de lo que pensamos, y Oseguera ya no tiene el control total. O puede ser exactamente lo contrario, contraargumentó Patricia. Puede ser una señal de que Oseguera es más inteligente y estratega de lo que le dábamos crédito. Quizás entendió que responder con violencia solo traería más presión sobre su organización. Harfuch reflexionaba en silencio. Conocía bien la historia de Nemesio Oseguera. Había estudiado su perfil psicológico, su trayectoria, sus patrones de comportamiento. Era un hombre que había demostrado ser despiadado cuando lo consideraba necesario, pero también había mostrado capacidad de adaptación, de evolución. No era el típico capo impulsivo que responde emocionalmente, era calculador, paciente. Mantengan la vigilancia en nivel máximo, ordenó finalmente Harfuch. Esto puede ser calma antes de la tormenta o puede ser genuino. No podemos bajar la guardia, pero tampoco vamos a provocar. Seguimos trabajando, siguiendo pistas, desmantelando células, pero sin fanfarrias, sin buscar los reflectores. La reunión continuó por 2 horas más, revisando otros asuntos de seguridad, otras investigaciones en curso, otros operativos planeados. Cuando terminó, ya había oscurecido afuera. Harfuch se quedó solo en su oficina, como era su costumbre, revisando documentos, firmando órdenes, planeando el día siguiente. Su mente, sin embargo, seguía volviendo a la pregunta central. ¿Por qué Nemesio Oseguera Cervantes había decidido no responder a la captura de uno de sus hombres más importantes? La respuesta a esa pregunta le intrigaba profundamente. En las montañas de Jalisco, esa misma noche del 29 de abril, Nemesio cenaba solo en el corredor de su casa. Doña Refugio le había preparado un caldo de res, de esos que calientan el alma, con verduras frescas de la huerta y carne tierna que se deshacía en la boca. Comía despacio, saboreando cada cucharada, acompañándolo con tortillas hechas a mano y un vaso de agua de Jamaica. La noche era clara, llena de estrellas que brillaban con intensidad en ese cielo rural, donde no hay contaminación lumínica que las opaque. De niño, Nemesio solía pasar horas mirando esas mismas estrellas, soñando con un futuro que entonces parecía imposible. Ahora, a sus 63 años, con todo el poder que había acumulado,
con todo el dinero que había amasado. Se preguntaba si realmente había logrado algo valioso o si simplemente había desperdiciado su vida en un camino equivocado. Pensaba en Saúl, encerrado en esa celda fría del altiplano. Pensaba en todos los hombres que habían caído a lo largo de los años, muertos o presos, sacrificados en esta guerra absurda contra el gobierno, contra otros carteles, contra ellos mismos. ¿Para qué? Para tener más dinero del que podrían gastar en varias vidas, para tener poder que solo generaba miedo y soledad. Terminó su cena y se quedó ahí sentado, mirando las estrellas, escuchando el silencio de la sierra interrumpido solo por el canto de los grillos y el lejano aullido de un coyote. Por primera vez en muchos años, Nemesio Oseguera Cervantes se sentía cansado, verdaderamente cansado, no del cuerpo, sino del alma. Los días se convirtieron en semanas. Mayo llegó con sus lluvias esporádicas y sus tardes calurosas. La vida seguía su curso en el país. Las noticias sobre la captura de El Barbas fueron gradualmente reemplazadas por otros acontecimientos, otras crisis, otros escándalos. Así funciona el ciclo noticioso. Todo es urgente y fundamental hasta que deja de serlo. Saúl se adaptaba lentamente a la rutina de la prisión. Despertaba a las 6 de la mañana con el sonido estridente de la chicharra que anunciaba el inicio del día. Asearse, vestirse con el uniforme beige que todos los internos debían usar, esperar a que abrieran la celda para ir al comedor. Desayuno frugal, frijoles, tortillas, un café aguado. Luego, el regreso a la celda donde pasaba la mayor parte del día, salvo por una hora de ejercicio en el patio y las visitas ocasionales de sus abogados. Sus hijas lo visitaron por primera vez el 15 de mayo, un sábado. El proceso para poder entrar al penal era exhaustivo. Revisiones múltiples, detectores de metal, perros entrenados, interrogatorios sobre el propósito de la visita. Cuando finalmente Guadalupe y Fernanda llegaron a la sala de visitas y vieron a su padre sentado del otro lado de una mesa de metal, vestido con ese uniforme beige y con la barba más crecida que nunca, no pudieron contener las lágrimas. «No lloren, mis niñas. Estoy bien, me tratan bien aquí», les dijo Saúl, aunque era mentira. No lo trataban mal, pero tampoco bien. Lo trataban con la indiferencia sistemática de un sistema penitenciario, sobresaturado, donde los internos son números, no personas. «Papá, mamá te manda decir que te ama, que está rezando por ti todos los días», dijo Fernanda entre sollozos. María del Carmen no había podido viajar porque estaba enferma, o al menos eso dijeron. La verdad era que no tenía el valor de ver a su esposo en esas condiciones. «Díganle que yo también la amo, y que lamento todo esto, lamento haberlas metido en esta situación», respondió Saúl, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus propios ojos, aunque se esforzaba por mantener la compostura. La visita duró 2 horas, que pasaron como minutos. Hablaron de cosas triviales, de la familia, de los vecinos, evitando cuidadosamente cualquier tema relacionado con el caso legal o con las actividades que habían llevado a Saúl ahí. Cuando terminó el tiempo y un custodio anunció que las visitas debían retirarse, se abrazaron brevemente. Un abrazo torpe porque las reglas no permitían demasiado contacto físico, mientras Guadalupe y Fernanda salían del penal. Con los ojos rojos y el corazón pesado, en una casa en las afueras de Guadalajara, un mensajero les entregaba un sobre con dinero suficiente para cubrir sus gastos del mes. No había remitente, no había nota, solo el dinero. Ellas sabían de dónde venía. Era la promesa de Nemesio cumpliéndose. La familia de Saúl no sufriría necesidades económicas. Junio llegó con su calor intenso. En la Ciudad de México,
Omar Harfuch continuaba su trabajo incansable. Habían logrado desarticular 3 células más del cartel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana desde la captura de El Barbas. Cada operación era planeada meticulosamente, ejecutada con precisión, sin bajas que lamentar. El modelo estaba funcionando. El 17 de junio, Harfuch recibió una invitación para dar una conferencia en el Colegio de México sobre estrategias de seguridad ciudadana. Era una institución prestigiosa, ubicada en el sur de la ciudad, en el barrio de Pedregal de San Ángel, un lugar académico de primer nivel, donde las mentes más brillantes del país debatían sobre los grandes temas nacionales. Aceptó la invitación. Le parecía importante compartir con la sociedad civil, con los académicos, con los estudiantes, la visión que tenía sobre cómo enfrentar el problema de la inseguridad, sin caer en los extremos de la mano dura ciega o de la negligencia permisiva. Necesitaba explicar que era posible ser firme sin ser brutal, que era posible combatir al crimen organizado sin violar derechos humanos, que era posible buscar resultados sin caer en la tentación de los atajos. La conferencia estaba programada para las 6 de la tarde del 25 de junio. El auditorio estaba lleno, con más de 300 personas entre académicos, estudiantes, periodistas y funcionarios públicos. Cuando Harfuch subió al podio, fue recibido con un aplauso cortés. Agradeció la invitación y comenzó su exposición. Habló durante 40 minutos sobre su visión de seguridad, sobre la importancia del trabajo de inteligencia por encima del uso indiscriminado de la fuerza, sobre la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiales, sobre la importancia de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Su discurso era técnico pero accesible, fundamentado en datos pero también en experiencia personal. La seguridad no se logra solo capturando delincuentes, explicaba con voz firme pero tranquila. La seguridad se logra generando condiciones para que los jóvenes no vean en el crimen organizado una opción atractiva. Se logra construyendo comunidades fuertes, cohesionadas, donde los vecinos se cuidan entre sí. Se logra con educación, con empleos dignos, con oportunidades reales de progreso. En la sección de preguntas y respuestas, un estudiante de maestría levantó la mano. Secretario Harfuch, usted lideró la captura de Saúl Rincón, conocido como El Barbas, hace 2 meses. Desde entonces no ha habido represalias visibles del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿A qué atribuye usted ese silencio? ¿Cree que es una estrategia o realmente representa un cambio en la forma de operar de esa organización? Harfuch reflexionó un momento antes de responder. Era una pregunta que él mismo se había hecho múltiples veces. Es una pregunta compleja que merece una respuesta honesta. La verdad es que no tenemos certeza absoluta sobre las razones de ese silencio. Nuestras hipótesis de trabajo contemplan varios escenarios posibles. Pero lo que sí puedo decirles es que, sea cual sea la razón, nosotros no vamos a bajar la guardia ni vamos a interpretar ese silencio como debilidad propia o fortaleza nuestra. Simplemente continuamos haciendo nuestro trabajo con profesionalismo y apego a la ley. La respuesta fue prudente, mesurada, como correspondía a alguien en su posición, pero internamente Harfuch seguía intrigado por esa pregunta. ¿Qué estaba pensando Nemesio Oseguera? ¿Qué planes estaba trazando en las montañas de Jalisco? La respuesta a esa pregunta llegaría de una manera completamente inesperada. El 3 de julio, un sobre Manila fue entregado en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Venía dirigido personalmente a Omar Harfuch. No tenía remitente,
Los protocolos de seguridad exigían que cualquier paquete o sobre sospechoso fuera revisado exhaustivamente antes de llegar a manos del secretario. El sobre pasó por rayos X, por detectores químicos, por inspección visual de expertos en explosivos. No había nada peligroso dentro, solo una carta escrita a mano en papel simple. Después de todos los protocolos de seguridad, la carta finalmente llegó al escritorio de Harfuch el 4 de julio por la tarde. La abrió con curiosidad, sin saber qué esperar. La letra era clara, de alguien que había aprendido caligrafía en los tiempos en que eso todavía se enseñaba en las escuelas rurales. Comenzó a leer: Secretario Harfuch, me tomo la libertad de escribirle estas líneas sabiendo que probablemente nunca lleguen a sus manos, o que si llegan, sean desechadas sin mayor consideración. Aún así, siento la necesidad de expresarle algunos pensamientos que han ocupado mi mente en estos últimos meses. Usted capturó a uno de mis hombres, a Saúl, hizo su trabajo, lo hizo bien, profesionalmente, sin violencia innecesaria. Por eso le escribo, porque en este mundo en el que me ha tocado vivir, ya son pocos los hombres que actúan con profesionalismo y respeto por la vida humana, sin importar de qué lado de la ley se encuentren. Tengo 63 años, he visto mucho en mi vida. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. He tomado decisiones que, si pudiera regresar el tiempo, no tomaría. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo intentar influir en el futuro. Saúl era y es un buen hombre que, como yo, como muchos otros, tomó caminos equivocados buscando salir de la pobreza, buscando darle a su familia lo que la vida no le había dado. No justifico lo que hizo ni lo que yo he hecho. Solo explico las razones que nos llevaron por estos senderos oscuros. Le escribo para decirle que no habrá represalias por su captura. No las hubo hasta ahora y no las habrá en el futuro. Estoy cansado de la violencia, estoy cansado de la muerte, estoy cansado de este ciclo interminable de venganza y contravenganza que solo genera más dolor, más viudas, más huérfanos, más madres llorando a sus hijos. No le pido nada, no espero nada de usted. Solo quería que supiera que hay seres humanos detrás de los nombres que aparecen en sus reportes de inteligencia. Hombres con historias, con familias, con remordimientos. Cuídese, secretario. Hombres como usted, que intentan hacer las cosas bien en un sistema imperfecto, son cada vez más escasos. El país los necesita. Un hombre cansado. La carta no estaba firmada, pero Harfuch no tenía dudas sobre quién la había escrito. El tono, el contenido, la reflexión. Era de Nemesio Oseguera Cervantes. Leyó la carta 3 veces, cada vez encontrando nuevos matices, nuevas capas de significado. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Era genuina la reflexión o era una táctica psicológica? ¿Estaba realmente el Mencho experimentando una crisis existencial o simplemente intentaba bajar la presión sobre su organización, proyectando una imagen de hombre reformado? Harfuch guardó la carta en un cajón de su escritorio con llave. No la reportó oficialmente, no la incluyó en ningún expediente. Era algo entre él y el hombre que la había escrito, un momento de humanidad compartida en medio de una guerra que parecía no tener fin. Esa noche, Harfuch llegó a su casa más tarde que de costumbre. Su esposa, Tatiana, lo esperaba con la cena preparada. Sus hijos ya estaban dormidos, se sentaron a la mesa y comieron en silencio cómodo, ese silencio que solo las parejas que se conocen profundamente pueden compartir sin incomodidad. ¿Estás bien?, preguntó Tatiana después de un rato, notando que su esposo estaba más pensativo que de costumbre. Sí, solo pensando en la vida, en las decisiones que tomamos.
en cómo a veces las circunstancias nos llevan por caminos que nunca imaginamos, respondió Omar vagamente. Tatiana lo conocía lo suficiente como para saber que había algo específico en su mente, pero también sabía cuándo no presionar. Simplemente tomó su mano sobre la mesa y la apretó suavemente, un gesto de apoyo silencioso. Julio avanzaba con sus tardes de lluvia repentina en la Ciudad de México. La vida continuaba su ritmo. Saúl seguía en el altiplano, enfrentando un proceso legal que probablemente terminaría con una sentencia larga. Su familia se sostenía gracias al apoyo económico que seguía llegando puntualmente cada mes. Sus abogados trabajaban en su defensa, aunque las probabilidades de absolución eran prácticamente nulas dadas las pruebas acumuladas en su contra. En Jalisco, Nemesio continuaba operando su organización, pero algo había cambiado en él. Sus hombres lo notaban. Estaba más reflexivo, menos impulsivo, más inclinado a evitar conflictos que a buscarlos. Algunos interpretaban esto como debilidad y murmuraban en voz baja su descontento. Otros, los más cercanos y leales, reconocían en esto una evolución, una madurez nacida de décadas de experiencia. El 15 de agosto, fecha señalada en el calendario católico como la Asunción de la Virgen María, Nemesio visitó el pueblo donde había nacido. No había estado ahí en más de 10 años. Fue discretamente, sin escolta visible, como un hombre común regresando a sus raíces. Caminó por las calles polvorientas que lo habían visto crecer, saludó a algunos viejos conocidos que todavía vivían ahí, visitó la tumba de sus padres en el pequeño panteón municipal. Se arrodilló frente a las lápidas sencillas de piedra donde descansaban don Arnulfo y doña Socorro, sus padres. Las tumbas estaban limpias. Alguien del pueblo las cuidaba. Colocó flores frescas que había comprado en el mercado y se quedó ahí, en silencio, durante largo rato. «Perdónenme», susurró finalmente con la voz quebrada. «Perdónenme por no haber sido el hijo que ustedes merecían, por haber tomado este camino, por haber traído vergüenza al apellido que me dieron». No hubo respuesta, por supuesto. Solo el viento soplando entre los cipreses del panteón y el canto lejano de las campanas de la iglesia anunciando la misa de mediodía. Regresó al pueblo y entró a la iglesia, un templo pequeño del siglo XVIII, con sus paredes blancas y sus santos vestidos con ropas bordadas por las mujeres del pueblo. Se sentó en una de las bancas de madera del fondo, mirando hacia el altar, donde un Cristo crucificado lo observaba con ojos de dolor. Hacía décadas que no entraba a una iglesia, desde su infancia cuando su madre lo llevaba cada domingo sin falta. El padre Eugenio, el párroco, un hombre mayor de 70 y tantos años que había bautizado a Nemesio cuando era bebé, lo reconoció. Se acercó lentamente, con esa parsimonia que da la edad avanzada. «Nemesio, hijo, ¿cuántos años sin verte por aquí?», dijo el padre con voz suave, sin juicio, solo con la calidez de quien ha dedicado su vida a cuidar las almas de su comunidad. «Padre Eugenio, me da gusto verlo. Veo que sigue usted fuerte», respondió Nemesio, poniéndose de pie en señal de respeto. «Fuerte es mucho decir, viejo y cansado sería más preciso. Pero Dios todavía no me llama, así que aquí sigo», dijo el padre con una sonrisa. «¿Quieres que platiquemos?». Nemesio dudó un momento, pero luego asintió. Fueron a la sacristía, una habitación pequeña detrás del altar, donde olía a incienso y a cera de velas. Se sentaron en 2 sillas viejas de madera. «No he venido a confesarme, padre. Mis pecados son demasiados y muy graves como para que una confesión los borre», comenzó Nemesio. «Ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios, hijo. Pero entiendo, a veces solo necesitamos hablar.
sin el peso de los sacramentos. Háblame como quieras, respondió el padre Eugenio. Y Nemesio habló. Durante 2 horas le contó su vida, no los detalles específicos de sus crímenes, pero sí el peso que llevaba, el remordimiento que sentía, el cansancio existencial que lo consumía. El padre escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, dejando que las palabras fluyeran como un río largo, contenido que finalmente encontraba cauce. ¿Sabes qué es lo más irónico, padre?, dijo Nemesio en un momento, que todo lo que hice fue buscando poder, dinero, respeto, y ahora que lo tengo me doy cuenta de que no vale nada, que todo es vanidad, como dice la Biblia. Tengo dinero para vivir 1000 vidas, pero no tengo paz. Tengo poder para ordenar y ser obedecido, pero no tengo amor verdadero. Tengo respeto basado en el miedo, pero no tengo amigos reales. El padre Eugenio lo miraba con ojos llenos de compasión. Nunca es tarde para cambiar, Nemesio. Mientras haya vida, hay oportunidad de redención. ¿Cómo cambio algo que ya está tan enraizado, padre? ¿Cómo dejo atrás todo lo que he construido, aunque esté construido sobre cimientos podridos?, preguntó Nemesio con genuina angustia.